Buenos días con todos, que Dios los bendiga. Bienvenidos a la casa del Señor. A ver si apagan las cortinas, por favor. Bueno, gracias al Señor, estamos otra vez reunidos y vamos a proceder a realizar la meditación de la palabra. En el primer servicio tocamos el texto de la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Y vamos a volver a esta carta, así que busquemos la carta a los Colosenses. Búscala, por favor. Capítulo 2. Ok. Vamos a leer versículos del 13 al 15, ¿ok? 13 al 15, dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Hasta ahí, después continuamos con otra porción. Amado Padre, gracias te damos en esta mañana. Gracias por tu presencia en medio nuestro. Ahora te rogamos, Señor, que nos hables a través de esta meditación y que esta porción de tu palabra nos ayude a entender mejor tus misterios y que podamos contemplar la perfección de tu buena obra para con nosotros en Cristo Jesús. Amado Señor, gracias por todo. Bendice a todas las personas que están aquí. Bendícenos con tu presencia, con tu palabra, con tu Espíritu Santo. Gracias te damos por ello. Y en tus manos nos encomendamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, algunas cositas voy a mencionar del primer servicio, pero el tema va a otro punto en este segundo servicio. Las cartas del apóstol Pablo, como estas, por ejemplo, Colosenses, la carta a los Efesios, la carta a los Filipenses, no son cartas muy extensas, no es como Romanos o carta a los Corintios, que eran cartas de 15, 16 capítulos. Estas tienen, por ejemplo, Colosenses tiene cuatro capítulos, carta a los Efesios tiene 6 capítulos, son mucho más breves. Lo que encontramos en estas cartas es que el apóstol divide más o menos la carta en dos. Una primera parte es muy doctrinal, de enseñanza, donde vienen las explicaciones, y una segunda parte es de aplicación de la enseñanza. Es decir, la primera parte es la teoría que tenemos que aprender y la segunda parte es la práctica que debemos de realizar. ¿Por qué? Porque la vida cristiana contiene estas dos cosas, las cosas que debemos aprender y las cosas que debemos practicar. No solo debes de aprender, porque si solo aprendes y no las practicas, no ayuda, no sirve. Y no puedes practicar las cosas correctas si primero no las aprendes. Es decir, el orden es así, hay que aprender y luego practicar. ¿No es cierto? Como lo menciona Santiago, hay que ser oidor y después hacedor. Oidor, hacedor. Entonces, nuestro esmero debe ser en tratar de entender la parte teórica, pues, la explicación de las cosas
bíblicas, la parte doctrinal, tenemos que entenderlas bien, porque esa es la enseñanza es el fundamento de nuestra fe. Si tú recibes poca enseñanza, tu fe es muy superficial, es muy débil, es muy corta. Tienes problemas que no puedes solucionar, tienes situaciones que no puedes enfrentar porque tu fe es demasiado débil. Entonces, ¿qué cosa fortalece nuestra fe? Bueno, para comenzar, hay que conocer la parte doctrinal, la enseñanza. Y luego aplicar la enseñanza. Entonces la fe se fortalece. Se fortalece. Bien, uno de los puntos importantes, usted sabe que vale la comparación, un poquito cruel, pero hemos tenido, o se ha tenido un terremoto de magnitud catastrófica en Turquía y en Siria. No sé ya cuántos muertos van. ¿Alguno sabe la cifra? ¿Cuánto? Por los 30,000 más o menos. Conforme vayan removiendo los escombros, van a ir encontrando cuerpos. Bien, ¿por qué se cayeron tantos edificios y casas? ¿Ah? ¿Cuál es la respuesta? Porque unos se cayeron, o sea, aquí tenemos un edificio derrumbado y aquí uno entero. ¿Por qué uno se cayó y el otro permaneció entero? Porque uno estaba mal construido. Ese es el asunto. ¿Y por qué estaba mal construido? Porque estaba mal diseñado. Por eso las estructuras de ese edificio no soportaron su propio peso. En pie lo soporta, pero en el movimiento no lo soporta. Las personas somos así. Algunas permanecen y otras caen, se derrumban. Cuando me refiero a la vida cristiana. Y es porque unas están fortalecidas y las otras no están fortalecidas. Entonces, hay que tener mucho cuidado con las cosas que aprendemos. Es decir, fortalecemos nuestra vida, le damos soporte y estructura a nuestra vida con el conocimiento de la palabra del Señor, ¿no? Ahora, digamos que no voy a usar la Biblia. Entonces, ¿qué cosa le va a dar soporte a mi vida? Bueno, puede ser la suerte. Voy a confiar mucho en la suerte, ¿ok? Entonces voy a rodearme de cuestiones de suerte, de superstición. Ya, para que no se mete el ladrón voy a poner una cosa, para que no haya esto voy a poner otra cosa. Estoy confiando en los fetiches, en los amuletos, en los detentes, en las estampitas, en esas cuestiones, en los aritos, en las pirámides, en las lechucitas, en los equecos y todas esas cuestiones, ¿ok? Lleno mi casa de todas las cosas de buena suerte, incluyendo las religiosas, ¿no? Las religiosas, los cuadros y las imágenes. Esa es una forma también de darle soporte a tu vida, pero eso no sirve. Estos señores que tenían una feria de la buena suerte, 2 veces se van incendiando. O sea, no les funciona lo que ellos venden. No funciona. No funcionan los equecos, no funciona el horóscopo, no funcionan las cartas. Tu vida necesita un soporte mayor que eso. Ese es un engaño. Si tú vas a construir un edificio de 10 pisos, vas a ir a una empresa constructora y ingenieros civiles, sanitarios, eléctricos, estructuralistas y arquitectos van a diseñar el edificio. O puedes ir donde un maestro de obras, maestrito, ¿puede hacerme un edificio de piso? Yo así nomás. Entonces el maestrito te hace a su forma y manera. Yo te pregunto, ¿cuál va a resistir un terremoto? El otro, porque va a ser diseñado para resistir.
El segundo no, porque está hecho sin conocimiento exacto y preciso. Mis queridos hermanos, esta columna, mire usted, le voy a mostrar, miren la solidez de esta columna. Ya, ahora vamos a la otra. Creo que me falló el cálculo. ¿Escucharon la otra? Vamos a la otra. Esta gran pared, vamos a escucharla. Bueno, detrás de esa columna, esa no es una columna, ese es un... Ya. Esa es una falsa columna que fue creada para canalizar los tubos de sonido, para que usted no vea cosas medias raras ahí. ¿Ok? En cambio, esa sí es una columna. Nosotros no construimos este local. Usted puede ver ahí columnas. Lo extraño es que usted va a encontrar columnas de cemento y columnas de fierro. Es decir, ha habido una construcción anterior y después ha habido otra construcción y luego hemos venido nosotros por tercera vez. El local es aparentemente sólido en cuanto a, digamos, la estructura. Lo único frágil acá son las planchas de Eternit, que esas sí son frágiles. Si hay un movimiento sísmico, en 10 segundos tenemos que salir hacia el patio por las planchas de Eternit. Pero detrás de esta pared que suena hueco, hay una pared. Esta solamente es, digamos, el adorno que le hemos puesto y nada más. Bueno, nosotros espiritualmente somos así. Necesitamos una estructura sólida y a esa estructura usted le pone las otras cosas más. Okay. El apóstol Pablo lo que está haciendo con los colosenses es tratar de darles una estructura sólida. ¿Por qué? Porque los peligros para la vida cristiana son muchos. Y una de las cosas de fundamento es acerca de lo que significa haber muerto y haber resucitado. Es lo que les voy a explicar el día de hoy, ya que hay bautismo en agua. Dice el versículo 13, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Bien, le voy a hacer el comentario de la doctrina. No le podemos poner todos los versículos porque demoraríamos muchas horas. En principio, el ser humano, toda persona que nace, toda persona que viene a este mundo, toda persona está muerta espiritualmente. Ya viene en una situación de condenación. ¿Por qué? Porque la raza humana está condenada desde el huerto del Edén. El pecado entró al mundo por un hombre y por este hombre el pecado pasó a todos los hombres. Entonces, cuando uno nace, su condición espiritual ya está complicada. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la persona está en pecado. Nació en pecado. Fue concebido en pecado. Entonces puede ser muy lindo el niño, puede ser el bebito muy, muy precioso, pero internamente su vida espiritual está muerta. La persona necesita una obra de rescatar, sacarlo de la muerte espiritual. Bueno, el niño, el bebito va a crecer, se va a desarrollar y va a ser una persona como ustedes nosotros que estamos sentados acá.
Vamos a vivir nuestra vida, hacer nuestras cosas, formar familias, hacer negocios, trabajos, diversiones, errores, aciertos, lo que usted quiera, su vida. ¿Ok? 60, 70, 80, 90 años, hasta que finalmente usted muere. Si usted nació espiritualmente muerto, usted va a morir espiritualmente muerto. Y como espiritualmente usted está muerto, su vida después de la muerte va a ser en un estado de condenación. Porque usted ha muerto en pecado. En esta vida no hay nada que lo libere de eso. No existe. No existen las obras buenas, no existen los santos y las vírgenes que lo van a ayudar, no existen purgatorios, no existe nada. El pecado es una mancha interna que ha contaminado nuestro ser y le ha otorgado a esta naturaleza sanción. La sanción es pobreza, miseria, enfermedad, muerte. Todo aparejado a estas situaciones. Entonces, todas las personas que nacemos en este mundo enfrentamos todas estas situaciones complicadas, sufrimiento, dolor, lágrimas, enfermedades, empezamos como a deteriorarnos. De lo saludable que estábamos jóvenes empezamos a tener achaques, los achaques se convierten en dolencias, dolencias, enfermedades y estamos padeciendo situaciones que después nos llevan casi a la muerte, por no decir a la muerte. Y uno dice, ¿por qué? ¿Por qué la naturaleza humana se tiene que deteriorar tanto? Por causa del pecado. Por causa del pecado, el desarrollo de la vida humana nunca tiende hacia el bienestar, hacia la felicidad. Siempre es hacia la corrupción. Miren, todo el esfuerzo que tiene que hacer un gobierno o un Estado para tratar de mantener al pueblo en una situación de bienestar es casi imposible, es tarea casi imposible. Porque la tendencia del pueblo es al caos, siempre. Por eso necesitamos leyes, por eso las ciudades tienen policías. No existe un país en el mundo que no tenga una fuerza del orden. No existe. No existen países donde no hayan cárceles. ¿Conoce usted algún país donde no hayan cárceles? No existe. Porque la naturaleza humana siempre es propensa hacia la desobediencia. Si dice, imagínense, si dice no cruzar, cruza por ahí. No tocar, eso es lo que agarra. Prohibido aquello, eso es lo que hace. Porque la naturaleza humana siempre tiene una tendencia hacia la desobediencia, la oposición de la justicia y la verdad. Todo eso tiene su origen en la realidad del pecado. Por eso que el apóstol Pablo le dice a los romanos que no hay justo, ni aun uno, no hay justos en la tierra. No solamente no hay justos, Pablo añade y dice, no hay quien busque a Dios, ni siquiera uno. Ni siquiera uno, no hay una persona que busque a Dios. Si usted pensaba que usted buscaba a Dios, eso es mentira. Nadie busca a Dios. Buscamos a través de la religión una realidad religiosa que no es Dios. Es una idea, es una forma creada por nuestra mente y ahí nos arrodillamos y hacemos los rezos pero no es Dios. ¿Por qué? Porque no entendemos a Dios, porque no conocemos a Dios, porque nuestro entendimiento no se ajusta a Dios. Dios es incomprensible a nuestra naturaleza y a nuestra mente. Todo lo que hacemos es juzgar a Dios, recriminar a Dios, culpar a Dios de todas las cosas. Dios es malo, Dios es injusto, ¿dónde estuvo Dios? ¿Por qué Dios permite? ¿Por qué Dios es sádico? ¿Por qué Dios no libró? ¿Por qué Dios no ayudó? Como si Dios hubiera sido el origen de la maldad y del pecado del hombre. Hasta donde yo leo en esta Biblia, Dios creó el mejor lugar para poner al hombre recién creado, que fue el huerto del Edén. Y es en esa condición de perfección y de justicia y de bondad que el hombre desobedece y le da la espalda a Dios. Por lo cual Dios tiene que sacar al hombre y entregarlo a un mundo totalmente inhóspito. Y le dijo, ahora para comer vas a labrar la tierra. Te será difícil. Difícil. Comerás el pan con el sudor de tu frente.
A la mujer le fue peor que al hombre. Peor. Por cuanto oíste la voz de la serpiente, vas a dar a luz a tus hijos con dolor. Tu preñez va a ser insufrible. Y lo peor de todo, vas a sufrir la opresión del hombre. Que es lo que nosotros vemos todos los días. ¿Saben para qué se casan los hombres? Para oprimir a las mujeres. Para eso se casan. ¿O no, hermanas? Les estoy dando la oportunidad, por Dios. Digan algo, pues. ¿No? A ver. Amor, voy a ir donde mi mamá. Hace tiempo, no, vas muy seguido de tu mamá. No, hoy no vas. ¿Han visto que las esposas le piden permiso a sus esposos? ¿En qué parte del contrato matrimonial dicen que las esposas deben de pedir permiso a sus esposos? No hay. Pero el esposo manda. El esposo controla. ¿Cuánto ganas, amor? Es difícil precisarte una cantidad. A veces así, a veces asá, a veces no me da. Nunca sabe. ¿Cuánto gana su esposo? La verdad que ni sé. Pero nunca hay plata. Nunca hay plata. Las formas de opresión masculina en una sociedad muy machista como la nuestra ha llegado a extremos de violencia mezclada con maldad, de tal manera que la mujer se hace víctima mayormente, ¿no? Los niños también de los hombres. ¿Por qué un hombre tiene que encontrar en la violencia la forma de asegurar su varonilidad? ¿Por qué el hombre tiene que mostrarse hombre siendo duro, siendo malo, siendo gritón, siendo dominante, impositivo? ¿Por qué? ¿Por qué esa necesidad? Se llama maldición del pecado. ¿Por qué hay tantas enfermedades? Maldición del pecado. ¿Por qué hay tanta injusticia? Maldición del pecado. Entonces, la raza humana es una raza espiritualmente muerta y condenada. Pero ahí estamos, ahí vivimos. Es todo lo que conocemos es esto. Y queremos sacarle el mayor provecho a la vida y nos damos cuenta que no podemos porque la vida es muy corta. Es muy corta. Cuando tú empiezas a tener noción y conciencia de las cosas, ya tienes 60 años. Cuando tienes capacidad de apreciar la vida y todo, ya se hizo tarde. ¿Cómo no tengo esta forma de pensar a los 20 años juicioso, maduro? No. Necesitamos haber atravesado 40 años más para decir hay cosas que no debía haber hecho, hay cosas que debía haber hecho, esto debía haber estudiado, esto no debía haber. Es complicado. Entonces el apóstol Pablo le dice a los colosenses, el gran problema es que están muertos en delitos y pecados. La raza humana está muerta en delitos y pecados. Por eso Jesús le dijo a los discípulos, aquellos que él llamó y demoraron en seguirle, dejen que los muertos entierren a sus muertos, porque espiritualmente están muertos. Déjenlos. ¿Vas a seguir tú en la misma corriente? No. Frente a esta situación, ahora viene el rescate. El rescate lo hace Dios por medio de Jesucristo. Bien, ¿qué cosa hace Jesucristo? Miren, Jesucristo no vino a esta tierra de casualidad. ¿Ok? No llegó a este mundo así casi como que sin querer queriendo. No. Jesucristo en este mundo no dijo, bueno, ¿y qué hago acá? Pues ¿cómo los ayudo? No. Jesucristo fue el objeto del plan de redención del hombre. Se centra todo en Jesucristo. Jesucristo viene a este mundo para rescatar al hombre a través de una obra que se llama redención. Viene a rescatar al hombre. Entonces Él nace como un hombre,
Porque la única manera de rescatar al hombre es muriendo por el hombre. No hay otra forma. ¿El hombre ha pecado? Sí ha pecado. Hay que pagar ese pecado. ¿Cómo se paga el pecado del hombre? Con la muerte. Bien, ¿quién puede morir por un injusto para poder rescatarlo? Solo un justo. Bien, búsquese un justo. No hay justo ni aún uno. Entonces el hombre no tiene quien lo rescate. Efectivamente, no tiene quien lo rescate. Necesitamos a alguien cuya justicia sea diferente. O sea, los hombres somos pecadores, necesitamos que un justo muera por nosotros para rescatarnos. ¿Y quién es ese? No existe. Por lo tanto, Dios se hace hombre, viene a este mundo y es el justo que va a morir por todos los injustos. Cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, lo que Él está haciendo es una obra de rescate. Él está rescatando a las personas con su muerte. Y eso es lo que nos dice versículo 13. Vamos a leer otra vez, hermanos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. ¿De qué manera Dios nos libra de la condenación de nuestra condición de pecadores? Perdonándoos todos los pecados. Le voy a poner un ejemplo. Mire usted. Usted se fue al banco. Ok, el banco le manda una cartita y le dice, mire, señor Cuba, tiene usted 50,000 soles, un préstamo de 50,000 soles con un interés muy barato. Ok, usted venga al banco y se lo damos, o si usted tiene una cuenta, se la depositamos, con una grabación es más que suficiente. Entonces yo me emociono y digo, 50,000 soles, ¿qué hago con...? Ay, pues no estoy pensando cómo voy a pagar eso, sino cómo voy a gastar. A ver qué cosa necesito, qué cosa me compro, me voy de viaje, ya renuevo mi closet y todo, y genial, que por aquí, que por allá. Listo, y ya, está bien. Muy bien, empezamos la grabación entonces. Por favor, me da su nombre, Ángel Cuore, su DNI, 45555 sin Corrientes. Genial. Su dirección, Avenida del Rincón. Muy bien. Listo, señor. Está todo grabado. Entonces, su cuenta es la tal. Sí. Listo. Se han añadido 50,000 soles a su cuenta. Genial. Viene el primer mes, ¿tengo que pagar? No tengo. Viene el segundo mes, no tengo. El tercer mes me llegó la notificación. El cuarto mes me siguen llegando notificaciones. Y a los 6 meses viene la notificación de embargo. ¿Ya? Supongamos pues que viene la gente a embargarme, me van a quitar la casita. Hay gente que perdió casas por un préstamo tonto. Le voy a decir, no se preste plata del banco. No se preste plata del banco. Salvo que usted sea un industrial que necesita capital de trabajo. Es decir, usted va a comprar tela para hacer uniformes, vender los uniformes, agarrará el dinero y pagará al banco. Ya, ese capital de trabajo. Pero la mayoría se presta dinero para hacer, ¿y ahora qué gasto? Entonces allí no va a recuperar nada. Sencillamente se lo va a comer, se va a divertir y después no tiene retorno de la inversión. Como no hay retorno de la inversión, no puede haber pago de la deuda y se va a formar una bola de nieve que cada mes es más grande. Finalmente lo van a tener sentenciado. Entonces usted no puede hacer nada, no puede poner plata en el banco, no puede hacer nada porque inmediatamente se lo quitan. Y en cualquier momento le van a quitar lo que tiene. No tiene forma. Entonces usted va donde su familiar y dice, oye hermano, ¿sabes que estoy en un problema? ¿Puedes ayudarme? Sí, claro, ¿qué necesitas? 50,000 soles. ¿Estás loco tú? No, hermano, no tengo, lo siento, no tengo. ¿Vas donde otro? No tengo. ¿Vas aquí? No tengo. No. Lo único que vas a hacer es endeudarte acá para pagar acá, pero siempre estás con la deuda. A donde vayas vas cargando deuda.
Hasta que un día, en tu mayor desesperación, te llega una carta del banco y te dice: señor Cuba, habiendo considerado la desgracia en que usted vive y entendiendo que no tiene escapatoria, la gerencia del banco, el señor gerente fulano, lo ha amado y le ha perdonado la deuda, los intereses y todos los gastos. Usted no debe nada. ¿Sabes? Eso es perdón. Como tú lees y dices: no, esto es una broma, te vas al banco y le dices: oiga, señor, he recibido esta carta. Y el gerente del banco dice: efectivamente, lo firmó el gerente del banco. Esto es cierto, usted no debe nada, nada, en absoluto. Pero son 50,000 soles. No, ya llevan como 80,000. Usted se prestó 50,000, pero 30,000 más son de gastos y de intereses. Usted no debe nada. ¿No será? ¿No hay una cámara por acá? ¿No es una broma, señor? No, señor, esta es la verdad. Usted no debe nada. Despreocúpese. ¿Sabes qué hizo Jesucristo? Vino a perdonarte todos tus pecados. Y tus pecados no eran 50,000 pecados. Tus pecados o mis pecados eran la suma de los actos de desobediencia que cometimos desde que tuvimos uso de razón. Motivados por el pecado en nuestra vida, por haber nacido en esa condición. No había forma de ser libres de eso. Todo eso se perdonó. Se perdonó. ¿Y dónde se desarrolló este perdón? En la cruz del Calvario. Jesucristo muere por nosotros, de tal manera que nosotros hemos recibido del Señor el perdón de nuestros pecados. Entonces, para mí no hay acusación. Ya no hay acusación, porque el acta de las acusaciones contra mí, dice el versículo 14, el Señor la clavó en la cruz. Ahí está clavada. ¿Qué significa? Todo está pagado, todo está perdonado. Ángel Cuba no tiene nada de qué acusarlo. Es una nueva creación. Entonces, gracias a ese perdón, yo ya no soy un pecador, soy un pecador arrepentido y perdonado. Por tanto, mi condición en esta tierra y después de esta vida es totalmente diferente. En esta tierra yo soy un hijo de Dios y dejando esta tierra yo me voy a la casa de mi Padre. La diferencia la hizo la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario. Mi querido hermano, le perdonaron la multitud de pecados. Yo no le hubiera perdonado ni uno. Pero Dios, que es rico en misericordia, nos perdonó a todos los pecados. En tanto nosotros nos acercamos a Él y le solicitamos el perdón. Nos arrepentimos de esta vida. Muy bien, esa es la primera parte. Casi les digo, ¿alguna pregunta? Esa es la primera parte, mis queridos hermanos. Es lo que Dios hizo por nosotros. La segunda parte, capítulo 3. Ok, vamos a leer capítulo 3. Versículo 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces, ¿qué pasó? Le voy a explicar lo que pasó. Nuevamente volvemos a la cruz. En la cruz del Calvario fue crucificado Jesucristo. ¿Ok? Ya, la pregunta es, ¿por qué había que crucificar a Jesucristo? No hay acusación contra Él. Ni siquiera Roma encontró acusación contra Él. Pilato reconoció que este hombre era inocente,
Pero él sabía perfectamente que los sacerdotes lo estaban crucificando por envidia. Jesús era inocente de todo. Nunca se halló una prueba en su contra. Nunca podría alguien argumentar que él mintió, se equivocó, engañó. Nunca. Nadie, nada. Cumplió perfectamente la ley porque él era Dios hecho hombre. Entonces, ¿qué hacía él en la cruz muriendo como un pecador? Rescatándote a ti y a mí. ¿Cómo fue el rescate? Sencillo, se llama sustitución. Él muere por nosotros, por tanto nosotros hemos muerto. Él nos sustituye en el castigo. ¿Cuál es el castigo? Morir en la cruz. Pero si tú y yo moríamos en la cruz, nos íbamos al infierno, porque moríamos en pecado. Pero como Jesús muere en la cruz, Él no tiene pecado, Él no lo puedes mandar a la condenación. Pero Él no muere por sí mismo, Él dice, yo voy a morir por esa persona. Y eso se llama sustitución. Él nos sustituye en el castigo. Entonces, cuando Jesucristo muere, automáticamente nosotros hemos muerto. Muertos en Cristo Jesús. No quedamos ahí, sino que Jesucristo, como resucita, nosotros volvemos a la vida, a una vida nueva. Se llama la vida de resurrección, de triunfo del pecado. Entonces, hoy hemos muerto al pecado para vivir para Dios. Yo no voy a mirar antes de mi conversión. Ese hombre antes de mi conversión no existe. Y después de mi conversión, todas las situaciones de mi vida han estado bajo la disciplina y el ordenamiento del Señor. Guardado y amparado por el Señor. Lo que cuenta ahora es cómo vas a enfrentar la vida una vez que Jesucristo perdonó tus pecados. Y eso es lo que nos dice capítulo 3. Si has resucitado con Cristo, entonces lo que tienes que hacer es buscar las cosas. ¿De dónde, hermanos? Vamos a leer otra vez el versículo primero. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Complementa el versículo 2 que dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Muy bien, le voy a explicar con este ejemplo. ¿Usted ha visto a una gallinita? Las gallinitas siempre tienen la mirada en el suelo. Siempre están así. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tienen tortícolis, están así. ¿Por qué? Porque ellos están, ¿qué cosa? Buscando comida. Entonces, la gallina es un animal que come de lo que encuentra en el suelo. Come insectos, come semillas. Eso es lo que hace la gallina. Entonces tiene su mirada puesta en el suelo. Qué interesante. La gallina no anda mirando, sino, sería pasear. La gallina no pasea. La gallina siempre está mirando dónde está la comida. Nosotros usamos esta frase de poner la mira, que significa centrar tu atención. ¿En qué centramos nuestra atención en esta vida? Allí viene la gran diferencia entre unos y otros. Pablo dice, si has muerto y resucitado con Cristo, tienes que mirar las cosas de arriba, donde está Cristo. Es decir, en las cosas celestiales. Nuestra mirada siempre es las cosas terrenales. Nosotros siempre tenemos una visión fácil y ligera de las cosas terrenales, las cosas que pertenecen a este mundo, las cosas que nos agradan, que nos son bonitas, nos atraen, nos seducen, son parte de nuestra vida, las cosas terrenales. Bueno, como son parte de nuestra vida, las aceptamos y no hay nada de malo, pero hay que añadir un elemento que es mirar las cosas de arriba. Porque tenemos que
encontrar nuestra vida allá en los cielos, ya no en la tierra. En la tierra solo es una existencia terrenal. Es todo. Lo que va a pasar conmigo y contigo es que nosotros vamos a seguir transcurriendo nuestra vida terrenal hasta que muramos. Natural, vamos a morir. Y después de la muerte tenemos que enfrentarnos con la eternidad. La eternidad, cuando nosotros demos el paso de cruzar el umbral de la vida y de la muerte hacia la nueva vida, allí vamos a entender si realmente hemos tenido preocupación por las cosas de arriba. Es decir, ¿qué es lo que tú vas a encontrar al otro lado de la muerte? Si solamente tienes la mirada puesta en esta tierra, solo vas a vivir en el ámbito terrenal. Solo te va a preocupar lo que comes, lo que vistes, tu diversión, tu bienestar material y material. Olvidándote que Jesucristo te rescató para los cielos. Por eso que su mandato es que nosotros pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba, en Cristo. Entonces nuestra preocupación es, Señor, ¿cómo debo vivir mi vida cristiana? Porque yo no puedo negar que tengo una vida cristiana. Jesucristo me rescató. Posiblemente haya desarrollado una mala vida cristiana. Tengo que preguntar, Señor, ¿cómo debo de vivir mi vida cristiana? Dios me va a decir, bueno, Ángel, no pongas tu mirada en las cosas de abajo, en las cosas terrenales. Eleva tu mirada y empieza a aspirar las cosas celestiales. Y desarrolla tu vida con Cristo. Tu vida ahora está escondida en Cristo. Por eso que el apóstol Pablo en su carta a los Filipenses dice, para mí el vivir es Cristo. No hay otra razón. Yo no sé para qué vive usted o para qué vivo yo. ¿Para qué vivimos, hermanos? ¿Para qué vivimos? ¿Solo para trabajar? ¿O solo para cumplir las rutinas de la vida? Para eso vivimos. Fíjate que tú eres más que eso. Tú tienes una vida que no va a terminar nunca, se llama vida eterna. La tierra es solo un pedacito de esa existencia, es un pedacito mínimo de esa existencia. La existencia eterna se prolonga infinitamente por delante en esa eternidad futura. Nunca va a cesar. Nuestra preocupación tiene que ser esa vida, comenzando acá en la tierra. Nadie dice que no tengas una vida como dice la Biblia, que tengamos lo suficiente para vivir una vida honesta. No, de hecho que sí. Dios quiere que tú seas prosperado en todas las cosas. Muchos cristianos no son prosperados. La pregunta es, ¿por qué no son prosperados? Porque no es que Dios esté fallando allí, sino que su mirada está centrada en otras cosas y no en Dios. ¿Sabes? Dios no se equivoca. En Dios no hay error. Es en nosotros. En nosotros está el error. No consideramos las cosas que pertenecen a la vida. Entonces uno dice, ¿cuál vida? La vida que hoy llevamos es la vida cristiana. Es una vida centrada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Bien, esa vida se nos va a complicar porque versículo 5, vamos, del capítulo 3, versículo 5, nos habla de hacer morir. Dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Entonces hay una forma de vivir terrenal que nosotros tenemos que hacer morir. Miren, hay ciertos tumores que crecen en el cuerpo, que la forma de hacer morir a ese tumor es cortarle los vínculos que lo unen al cuerpo y lo alimentan. Normalmente es la sangre. Entonces, esos tumores se alimentan de tu cuerpo vía la sangre. ¿Ok? Entonces, el tumor va creciendo y tú te vas debilitando. Entonces, ¿qué hacen los médicos? Lo que hacen es
le cortan el suministro de sangre y de esa manera matan al tumor, lo matan de hambre, impiden que la sangre llegue a ese tumor. Entonces el tumor empieza a achicarse y a secarse y se seca. Y cuando termina de secarse, recién lo cortan y lo sacan. No son todos los tumores, pero hay algunos que ese tratamiento sirve. En este caso, Pablo le dice a los colosenses, lo que tienen que hacer es hacer morir lo terrenal en nosotros. ¿Qué es lo terrenal? Es ese afán por la vida terrenal. ¿Cuál es ese? Dicen los hermanos. Bueno, vamos a ver, sigamos versículo 5. Dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Qué cosa es? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ella. Genial, dice uno, ya esas cosas no las hago, las hice antes. ¿Ya está todo bien? No. Versículo 8. Pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas. ¿Cuáles? A ver, ¿cuál es la primera? Ira. No, solo la primera. Con esa primera estamos todos fichados. Ira. O sea, no solamente tengo que dejar los pecados gravosos y feos de la inmoralidad sexual, sino también la ira. Porque a veces hemos pensado que lo feo es eso, cuando eso también es feo, y es tan feo como es eso. Solo que en nuestra crítica, apreciación, eso le damos, y en esto nos justificamos. Ira. ¿Qué más? Segundo, enojo. ¿Te enojas mucho? Yo, por ejemplo, soy propenso no a la ira, sí al enojo. La ira es la explosión. El enojo es lo que te lleva a la ira. El disgusto, me disgusta, me fastidia, me molesta. Entonces me mandan un WhatsApp, si les leyera los WhatsApps. Pastor, ay, por Dios. Ay, Señor. ¿Por qué no lo recoges de una vez? Qué malo, ¿no? En lugar de pedir misericordia, recógelo ya. Me enoja esto, me enoja. A mí me enoja el calor, por ejemplo. Yo no soy persona que vive feliz en el calor. El calor me indispone, me complica la vida. El calor me fastidia. El calor... Bueno, ¿ya ven cómo me enojo? Que parecen cosas sencillas o tontas, pero todos tenemos esas cuestiones que hay que hacer morir. Tercero, ¿cuál es? Malicia. Cuarto, blasfemia. Quinto, palabras deshonestas de vuestra boca. Como hablamos. No solamente las cuestiones de ánimo, como ira, enojo, malicia, sino las de la lengua, blasfemia, palabras deshonestas de nuestra boca, chismosos, a más no poder. Es peligroso que los cristianos se reúnan porque empiezan a chismosear de otros. ¿Por qué no hablan de sí mismos? A ver, ¿por qué tienen que hablar de otros? ¿Ah? Nos reunimos. Hermano Gustavo, ¿y usted se enteró de la hermanita fulana? No, fíjese, le voy a contar. La hermanita es bien brava. ¿Por qué tenemos que hablar de otros y no hablamos de nosotros?
finalmente deterioramos la estima o la reputación de otras personas. Distinto es cuando uno lleva la situación ante quien tiene que llevarla, ¿no es cierto? Ok, pero otra cosa es hablar cosas que no convienen. Esas hay que hacer morir. No hay que alimentar eso. Versículo 9. No mintáis los unos a los otros. No hay que mentir. Habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Cuando uno empieza a mentir, está manifestando la naturaleza pecaminosa. Recuerde que la mentira es una acción diabólica. El diablo es padre de mentira. Versículo 10, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Bien, vamos a vestirnos entonces como una nueva persona. ¿Cómo es? Está en el versículo 12, que dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Esos son los edificios que no caen, pues. Esos son los edificios que se mantienen en pie. A veces yo encuentro gente así, hermanos así. Yo digo, oye, fulano, ¿tú sabes qué es de la hermana Mengana? ¿O qué es del hermano Perencejo? Oye, ¿qué es de esa familia que ya no viene? Dicen, están enojados con la iglesia. Enojados con la iglesia. Recuerde esto, la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Tú te enojas con la iglesia? Te estás enojando con Cristo. La iglesia no es el conjunto de seres perfectos. La iglesia son pecadores arrepentidos que el Señor está transformando a su imagen y semejanza. Es obvio que te vas a encontrar con algunas cositas que no te van a gustar. ¿Te imaginas yo que voy 33 años en esta iglesia conociendo las cositas de los miles de personas que han pasado? ¿Te imaginas todas las cosas que les he escuchado a estos hermanos? Todas las cosas que me han dicho, todos los insultos que he recibido, las comparaciones y los chismes y las mentiras que he sufrido de estas personas. Si yo me cargase todas estas cosas en una bolsa, no podría caminar. Yo tendría razones suficientes para estar enojado con esta iglesia, pero no puedo estar enojado con ustedes, nunca. Porque yo soy como ustedes, nunca. Si yo no fuera pastor, yo sería miembro de esta iglesia, la amaría, la respetaría, la cuidaría, aquí serviría, aquí moriría. Salvo que Dios me lleve a otro lugar, el Señor me lleve a otro lugar. Santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad. Esas son virtudes de las personas. Así es como tenemos que vestirnos. Usted se levanta en la mañana, supuestamente duerme con pijama, y con pijama no viene al culto. Lo que va a hacer es se va a despojar de esa ropa, se va a asear y luego se va a poner una ropa adecuada, pieza por pieza, prenda por prenda. Y luego usted va a venir y se va a mostrar aseado, limpio, ordenado. El cristiano hace eso todos los días. Va despojándose de cosas que están manchadas y sucias, se va aseando en Cristo y va adornándose con virtudes. Y de esa manera va desarrollando su vida. Todos los días. Todos los días. No se estanca con las prendas sucias.
Las prendas sucias de la amargura, del enojo, del resentimiento. La misma queja hace 10 años, la misma queja se ha quedado ahí. Es como llevar la ropa interior hace 10 años. Uno dice, por Dios, pastor, ¿qué ejemplo más feo? Es así. Me quedo yo con una cuestión de años, así me estoy quedando. Inmundo. Versículo 14, y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Vamos a poner un vínculo, de eso hablamos en el primer servicio, del amor, el vínculo perfecto. Es lo que mantiene el vínculo con Dios y con los hombres. No te puedes relacionar con Dios si no es a través del vínculo del amor, amar a Dios sobre todas las cosas. No te puedes relacionar con el prójimo si no amas al prójimo. Amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamientos mayores que estos. ¿Quieres vincularte con las personas? A eso estamos llamados. Tenemos que amar a las personas. Amor. Amor. Amor no es sentimentalismo. Amor no es sensualismo. Amor no es erotismo. Amor es sacrificio. Amor es entrega. Amor es generosidad. El amor es sufrido. El amor es benigno. El amor no se envanece, no se irrita, no busca lo suyo. No se goza de la injusticia, se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera. Nunca deja de ser el vínculo perfecto. Si nosotros amásemos, si nosotros amamos a las personas como debemos de amar, no tendríamos problemas con nadie. Escúcheme, con nadie. Al más débil, al más complicado. Con nadie. El vínculo perfecto. Y así Pablo continúa porque esto voltea la página y empieza a hablar de la sujeción y de la obediencia. No hay forma, dice, de vivir que no sea bajo el gobierno de Dios a través de la sujeción y la obediencia a quien es superior. Los cristianos estamos llamados a esto, mis queridos hermanos, porque hemos sido rescatados para esto. No hay otra forma de llevar la vida cristiana, porque hemos resucitado con Cristo. Eso es lo que dice Pablo a los colosenses. Así que, ¿puede venir un terremoto natural? Sí, seguramente que va a venir, en algún momento va a venir. Miren, esas personas a quienes se les llevó el huaico en Camaná, ¿no? Terrible, pero construyeron en el cauce de un huaico que hace 30, 40 años nunca corrió agua y ese día corrió. A veces uno dice, nunca va a pasar, y ese día pasa, llega. Terremotos, ya Lima fue destruida por un terremoto grado 8, 9 en 1700 y pico, creo. ¿Que va a volver a pasar? Sí, posiblemente pueda volver a pasar. Pero a nivel personal, los terremotos también van a venir a nivel personal. Y tu estructura tiene que estar firme. Tu fe tiene que estar firme. No puede caer. Tienes que mantenerte firme. Amén. La única manera es fortaleciendo tu vida cristiana. No hay otra. No la terrenal, sino la celestial. Vamos a cerrar nuestros ojos hasta acá nomás, mis queridos hermanos.